porque las emisiones dependen de una cantidad enorme de factores que tienen que ver con la política pública, pero tienen que ver con un montón de otros factores: el precio del petróleo, el nivel de actividad económica, el cambio técnico. Entonces, hay un objetivo que no es instrumental. Entonces, yo creo que eso es lo que plantea dificultades, en particular cuando uno intenta combinar los dos regímenes, siendo que uno es difícil llamarlo todavía un régimen. Entonces, creo que la dificultad en el caso del cambio climático es comparablemente mayor, no solo por la naturaleza del problema, sino por la forma en que el problema se ataca. Intentando controlar algo que no es un instrumento de política que los gobiernos controlan. Con respecto a la segunda pregunta, yo acabo de dar una respuesta de ignorante, porque yo sé, en mi campo de economía no sé nada de derecho internacional, pero vista la fragmentación del derecho internacional, desde mi punto de mirada, y digo esto más como una invitación al diálogo que como una respuesta, la impresión que yo tengo es que más que una fragmentación del derecho internacional, lo que ha habido en los últimos 60 años es una multiplicación de áreas reguladas por el derecho internacional. Y esa multiplicación ha sido descentralizada. Entonces, más que una fragmentación, lo que hay en realidad es una multiplicación. No es que un derecho que está unificado se fragmentó, sino que más bien lo que ha habido de la nueva. Pero esto mirado desde mi balcón, digamos, de economista, lo veo pensando, por ejemplo, en temas vinculados a la regulación de la inversión, y a otros temas de la agenda. Que vamos a tener que tomar una pausa de café más breve. Lo bueno es que lo programamos media hora. Entonces, si tomamos un descanso de 10-15 minutos, pues no hay ningún problema. Pero supongo que podemos aceptar una pregunta más. Hay allá y aquí. Entonces, media pregunta. Gracias por la ponencia. Mi pregunta está relacionada con, evidentemente, de conformidad con la presentación, el cambio climático es antropogénico. Hay peligro de daño, no solo en el entorno natural, sino deriva en la calidad de vida del ser humano. No hay acuerdos ni pretensión de llegar a acuerdos. Me parece que aquí se genera una visión donde el medio ambiente se socializa o se juridifica de alguna forma, es decir, no hay una visión de ver al entorno como un problema donde si nosotros somos los causantes, evidentemente el riesgo futuro va a ser para nosotros mismos y eso no se alcanza a ver. Entonces, hay una intención de generar una agenda, pero creo que la agenda quizá tenga que ver con realidades, y hay dos. Una que es discursiva y otra que son los hechos. La discursiva es que se quieren reducir las emisiones, y en los hechos lo cierto es que no hay pretensión de reducirla, porque si hubiera pretensión, si hubiera acuerdos, por lo menos algunos, ¿no? Y entonces creo que parte del problema quizá es buscar la idea de construir quizá una agenda más realista, que quizá se convierte en fatalista, ¿no? O sea, al decir, bueno, ¿qué no va a pasar? Y no va a pasar que no va a haber acuerdo. Entonces, como no va a haber acuerdo, entonces van a subir los grados con o sin los acuerdos, y entonces va a pasar eso. Y entonces la agenda quizá tenga que ser más realista, diría fatalista, pero quizá, viendo lo fatalista, se pueda transformar algo, ¿no? O no sé. Bueno, a ver, yo no creo que haya realmente un tema de doble discurso acá, sino más bien que estamos enfrentados con un dilema. O sea, por un lado, se supone que en los próximos 4 décadas, de aquí al 2050, tenemos que hacer un esfuerzo brutal de reducción de emisiones. Estaba mirando que según los escenarios de crecimiento que se proyecten, los países industrializados tendrían que reducir emisiones en algo así como de aquí al 2050, insisto, del orden del 70-80%
por debajo de lo que emitía en el año 90 para estabilizar la concentración de las emisiones a un nivel tal que la temperatura no suba más de 2-3 grados, que es el umbral considerado peligroso. Reducir 70-80% de tus emisiones con respecto a lo que eran 20 años, o sea, en 40 años más, reducir tus emisiones a un nivel 70-80% menor que lo que eran 20 años atrás, requiere un esfuerzo tecnológico descomunal, absolutamente descomunal. Por un lado, o sea, y es imperativo hacerlo. Si es que le creemos a los científicos, es imperativo hacerlo. Al mismo tiempo, sabemos que en esas mismas 4 décadas que vienen, la población mundial, que ya son 7.000 millones de personas ahora, en octubre de este año, va a llegar a su pic, porque se presume que va a llegar a su pic histórico de 9.000, es decir, se nos van a incorporar 2.000 millones de personas más, sobre todo en África, sobre todo en el sur de Asia, en las regiones más pobres del mundo, gente que, como es obvio, hay que alimentar, son sociedades que, muchas de ellas economías que están en crecimiento dinámico, la India, etcétera, que van a empezar a demandar toda una serie de bienes que está bien que los demanden, porque es parte del desarrollo humano. Electrodomésticos, automóviles, etcétera, una vivienda decente, y todo eso genera actividad económica que genera emisiones. Por lo tanto, es una cuadratura del círculo bastante compleja y que en mi opinión personal la solución necesariamente, si es que existe, va a pasar por el cambio tecnológico más que por acuerdos. Y con eso voy al punto final y coincido contigo. No es que el hecho de que no haya acuerdos sea revelador de que no hay voluntad de reducir las emisiones. Yo ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que los países, todos ellos, los países industrializados y también los países en desarrollo, o sea, China ya está haciendo muchas cosas para reducir emisiones, la India lo está haciendo, Brasil lo está haciendo, cada uno a su propio ritmo, y obviamente hay que entender en países como China o la India, la reducción de emisiones convive con otros objetivos de política que son al menos igualmente importantes, digamos, como es sacar cada año a decenas o cientos de millones de personas de la pobreza. Pero los países están haciendo autónomamente cosas, por lo tanto, yo ahí no comparto aquello de que el hecho de que no haya acuerdos ni haya una perspectiva inmediata de acuerdos es revelador de falta de voluntad. Los países están haciendo cosas autónomamente. Y ahí sí coincido contigo, lo que pasa en los países no quieren amarrarse las manos y poner en un papel que se les va a poder ser exigible el día de mañana, de que bueno, usted dijo que al año tanto iba a tener iba a haber reducido sus emisiones en 25% y sabe que la redujo solo en 18%. Así que se desata todo un procedimiento de sanciones, etc. Eso es lo que los países no quieren hacer, tanto industrializados como en desarrollo, pero sería un poco más optimista en el sentido que sí, efectivamente se están haciendo cosas porque existe conciencia de la gravedad del problema. Y por lo tanto, lo que vamos a llegar, lo decía Roberto, es finalmente, creo, un sistema más descentralizado, menos vinculante, en el cual los países van a ir tomando compromisos de reducción de emisiones porque les conviene hacerlo, porque entienden que hay un problema fuerte detrás, pero probablemente no sujeto en un acuerdo multilateral bonito, perfecto, con compromisos vinculantes, sujetos a sanciones. Probablemente eso es lo que no va a ocurrir. Mi pregunta, ya vimos ahorita el diagnóstico internacional, ¿no? Que están los buenos propósitos y las acciones porque se puedan dar así. México, ¿cómo está participando en esta estamos internalizando las externalidades? Es decir, ya tenemos políticas establecidas en nuestro país, ya hay permisos para emisiones. En el contexto del comercio, México participa de manera muy importante, pero ¿qué estamos haciendo al interior del país para jugar en el mismo canal que los demás participantes? Visualizando Bamboa en 2050, ¿no? No sé si alguien me pueda... No soy un conocedor de la realidad mexicana, sospecho que hay gente en la sala que está... Sí, yo sé que México ha tenido varias iniciativas, pero no conozco la política mexicana. Por otra parte, México es un contribuyente relativamente menor a
al total de emisiones. Aquí el problema en la región, digamos, el gran emisor es Brasil. Básicamente porque emite mucho más de los números que mostraba Sebastián, porque Sebastián mostraba los números sin las emisiones que se producen por el cambio en el uso de la tierra. Si se incluyen las emisiones por el cambio en el uso de la tierra, Brasil emite entre el 6 y el 7% de las emisiones mundiales, la mitad de la región. Pero bueno, no estoy contestando tu pregunta, así que no me ocupo más tiempo. Sí, yo sé por respuesta que el café está servido. Bueno, Entonces, pues solo vamos, si tomamos 15 minutos, solo andamos 15 minutos atrasados. ok.